Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar aquí reunidos todos en armonía. Y le damos muchas gracias a Dios porque nuestro amado apóstol salió bien de la operación. Ya mandó un video donde dice que salió muy bien junto con nuestra amada pastora Leti. Y le damos muchas gracias a Dios por nuestro amado apóstol y nuestra amada pastora y que pues nos mandaron este video. Y bueno, vamos a comenzar poniendo este tiempo en oración. Sean todos bienvenidos aquí a la Iglesia Ministerios Ebenecer Edificados en Cristo. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que nos ha hecho su familia, nos ha hecho su iglesia. Él es... y le damos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y le damos muchas gracias a Dios que nos compró con su sangre y nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. El tiempo se sigue pasando. Entonces, pues vamos a orar todos. Hoy que es un día de estudio de escuela de la doctrina bíblica. Yo te invito a que dejes todo lo que estés haciendo, apartes este tiempo para nuestro Dios, trae tu apunte, tu Biblia. Aquí yo también tengo la mía, ahí también tenemos la Biblia y también la tengo acá en la pantalla. Con todo respeto vamos a orar a nuestro Dios y vamos a exaltar su nombre. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre precioso de nuestro amado y de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias que por nuestro gran sumo sacerdote tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, te damos muchas gracias que atendiste nuestras oraciones que están con bien nuestro apóstol Sergio Enríquez y nuestra amada pastora Leti, que los protegiste y que está muy bien. Muchas gracias, Padre. Asimismo te damos las gracias por la cobertura apostólica que nos das a través del apóstol Sergio Enríquez, que ha sido de grande bendición para todos nosotros. Y Padre, en este momento te pedimos para que venga tu Santo Espíritu y nos dé revelación, Señor, que nos dé revelación de tu palabra, para que al entenderla, Señor, la podamos poner por obra y que estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo produzcan un cambio en nuestras vidas donde demos fruto perseverantemente hasta que Jesucristo, nuestro Señor, venga por nosotros. Te pido, Señor, que sea para la sana edificación esta clase, para tu cuerpo, para que sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Es muy importante que volvamos a ver estos temas que aunque ya se habían visto en, en el primer curso de escuela básica, de doctrina básica, pero es que no deja de ser, o sea, no deja de ser importante. Entonces, todo es importante, toda la doctrina que hemos estado viendo es muy importante y vamos a estar viendo algunas lecciones y avanzando hacia la doctrina avanzada que ya íbamos. Aquí ya estoy compartiendo la pantalla y nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y le damos muchas gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este tema de la oración, que es también doctrina bíblica, que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta.
Y el tema, como vemos, es la oración. Esta es la cuarta clase de la oración. Y la oración debe de ser una parte vital para el desarrollo de todo cristiano. Todo cristiano necesitamos orar. Una vez que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro corazón, a partir de ese momento nacemos de nuevo y empieza una comunión estrecha con nuestro amado Señor y con nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, y que es muy importante ir creciendo y perseverando en la oración. Y más en estos tiempos, digo, siempre ha sido muy importante la oración. A lo largo de toda la Biblia lo vemos, y ahorita que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, pues debemos de perseverar en la oración, en el Señor Jesucristo, que perseveremos en Cristo nuestro Señor y orando. Eh, entonces, como vemos, la oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano, que no debe de ser una costumbre, sino más bien un deseo nuestro, de nuestro corazón. Los necesitados somos nosotros y tenemos que tener comunión diaria con nuestro Dios y todo el día. Ahorita es lo que hemos estado viendo en estas clases, y ahorita lo vamos a acabar de acentuar en todas ellas, las que nos faltan. Entonces, la oración debe de ser un deseo de nuestro corazón, pero pidiéndole al Señor las cosas lícitas, nada indebido, o sea, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, y motivados por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. Y la Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Los versículos bíblicos, ahorita voy a hacer un breve resumen y ahorita ya empezamos un poco más despacio, pero ahí, como vemos, los versículos en los que se nos basamos es esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dos cosas muy importantes en la oración, que es la perseverancia y que es la acción de gracias. Y el apóstol también Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses: orad sin cesar. Y esto lo estuvimos viendo en las anteriores clases, que esto quiere decir que lo que vale la pena delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura externa que se adopte, ya que no podemos estar todo el día sobre nuestras rodillas, sino más bien la intención sincera del corazón. En donde quiera que estemos, podemos orar a nuestro Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios, Espíritu Santo, es precioso, Espíritu Santo, y cuando empezamos a conocerlo, verdaderamente nos vamos enamorando cada día más, y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas a nuestro Dios. También vimos que es orar. Orar se traduce del griego proseuchomai, que significa, y vimos estas palabras en el griego, en el Strong, en el griego es esta palabra, y en el diccionario Strong lo dice que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Como vemos, todas estas palabras están hablando de humildad. Tenemos que ser humildes para acercarnos a orar, a rogar, a suplicar. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Nos tenemos que acercar con corazones sinceros, con humildad, porque los necesitados somos nosotros. Necesitamos de nuestro Dios, no podemos vivir fuera de Dios. La felicidad del hombre es Dios. Entonces necesitamos esta comunión, esta comunicación con nuestro Dios, ya que la oración, como lo vimos, no es un monólogo en el que yo esté platique y platique y platique, pero nunca escucho su voluntad, no oigo su voz, no leo su palabra. Esto tiene que ser un diálogo con nuestro Dios.
y es un acto de comunicación con Dios. Esto lo vimos y pusimos el ejemplo de Pedro, que se subió a orar a la azotea. Hay que buscarlo y también es importante tener esta intimidad con Dios, este momento personal de oración, aunque lo hagamos en la iglesia o si estás casado con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, pero hay que tener esta comunión personal con nuestro Dios. Entonces, nuevamente vemos la necesidad de orar. La oración no debe de ser rutina, sino una necesidad del corazón. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo, anhelamos, claro, la oración va a ir evolucionando conforme lo vamos conociendo, conforme vamos conociendo la palabra. Por eso también estamos viendo esta clase para ir evolucionando cada día más, cada día más. Entonces, vimos ahí también, tocamos en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:18, en Romanos 8:26, que necesitamos tener esta comunión con nuestro Padre Celestial y para ello debemos conocer la oración, sus características y los beneficios que obtenemos para nuestra vida. Y ya empezamos a ver algunas las clases pasadas. Estas son las características y los beneficios que vamos a empezar a ver. Entonces, estos características y beneficios que obtenemos para nuestras vidas a través de la oración es por medio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo esta comunicación con Dios. Vimos ya, y por eso estoy yendo rápido, porque estos puntos ya los vimos y se explicó detalladamente, pero ahorita nada más para hacer un resumen. Mire, vimos el de que debemos de tener la seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Es importante que al acercarnos a Dios creamos que que ahí está Él y que Él es galardonador de los que le buscan. No estamos haciendo oraciones al aire, sino que Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y cuando nosotros le invocamos te está escuchando. Entonces debemos de tener esa seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Ahora que hemos nacido de nuevo, ahí como se tocó Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos que lo recibieron, a, a los más, pero bueno, se me fue. Es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Una vez que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Y al ser justificados por la sangre de Jesús, tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esto se explicó más detenidamente en las clases pasadas, porque es por el Señor Jesucristo que ahora tenemos esa comunión y en cualquier momento podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces debemos de tener esta seguridad que Dios nos escucha, orar a nuestro Dios que nos está oyendo. Puedes tú, como lo hemos visto en otros ejemplos y hoy lo vamos a seguir viendo, que lleguemos y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, que derramemos nuestro corazón en todo lo que nos está aconteciendo porque Dios tiene el poder para ayudarnos. Él es un Dios de amor y de misericordia. Entonces vimos esto y que la oración, vamos a ver, ¿para qué aprovecha? Aprovecha, como punto 1 vimos, mantener la comunicación con Dios. Y otra cosa que también vimos fue buscar la voluntad de Dios, porque
en el orar tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo, que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es lo que debemos de buscar completamente, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra también. Aquí en la tierra la tenemos que buscar. Entonces, debemos de buscar su voluntad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues consultando a Dios para todos nuestros planes y a lo largo de nuestra vida. Ahí se puso como ejemplo cuando el apóstol Pedro le explicó a la iglesia la necesidad, los necesitados somos nosotros, de encontrar un sustituto de Judas, por lo que se propusieron a dos candidatos, a José llamado Barsabas y Matías, y luego se dispusieron a conocer la voluntad de Dios. Tú y yo nos tenemos que disponer en todo lo que hagamos, que vas a elegir una carrera, Señor, guíame, ¿cuál es tu voluntad? En esta carrera yo quiero glorificarte, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué carrera puedo estudiar? Guíame, oriéntame. Y si vas a buscar un trabajo también, que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. También cuando se va a buscar esposa o esposo, cualquier cosa, en qué escuela van a estudiar nuestros hijos, que también sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por lo que debemos confiar y reconocer a Dios día a día en toda nuestra vida, día a día en toda nuestra vida, no nada más los domingos o cuando se va a la iglesia, y algunos si es que van, pero debemos de buscar la voluntad de Dios día a día. Y también esto es que a través de la oración obtenemos fortalezas. ¿Cuántas veces nos sentimos desfallecer a veces cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, situaciones de, puede ser padre, madre, algún pariente, amigo que está en una situación difícil de enfermedad en un hospital o que se les está ayudando cuando nuestros padres necesitan ayuda a nuestros hijos o esto es para obtener fortaleza. La Biblia nos dice esto en Santiago 5:13, que cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando estos procesos también de luto, de pérdida de algún negocio, de algún pariente que partió, las partidas, cuando parte nuestro padre, nuestra madre, son dolores muy profundos. Cuando un hijo ha partido o sobrino, hermano, y ahorita que hay tantas guerras, tanto sufrimiento, no nos debemos de olvidar de esto en este momento, porque a veces uno dice, pero ¿cómo les comparto en esto que está pasando? Pues es que es necesario, porque en todo buscar la voluntad de Dios y al estar en sufrimiento, orar. Miren, aquí en Santiago 5:13 lo vimos en este pasaje, se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento. Debe acudir por medio de la oración a Dios. ¿Qué decir de cuando te sientes muy mal, que tienes un dolor de cabeza tremendo, cuando acabas de salir de una operación? Suele pasar que las personas están muy incómodas, muy molestas, pero nada más es hacer la oración si vas a visitar a la persona que está operada, pero a veces no quieren. Pero es que es importante cuando sobre todo que somos hijos de Dios, pues que oren por nosotros, porque a través de la oración hay consuelo. Dice, no, es que ahorita me siento muy mal, por favor no ore y mañana nos hablamos. Es importante en el sufrimiento y de verdad que el Señor obra tremendamente.
Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados, ahí que habían sido humillados, azotados por haber liberado a, a la persona que estaba endemoniada, y los metieron hasta el último de la cárcel, en una cárcel maloliente, horrible. No se quejaron, no dijeron, oramos mañana, no. Empezaron a alabar al Señor y empezaron a suceder cosas. Entonces, ¿qué tan importante es buscar al Señor en nuestro sufrimiento? Aquí en este pasaje 5:13, y además que cuando estemos orando, los necesitados somos nosotros. Pero queremos oraciones de 3 minutos. Entonces, ¿no buscas la presencia de Dios? Si la buscamos, perseveremos y es extraordinario entrar en la presencia de Dios y Él se derramará. Pero recordando, los necesitados somos nosotros. Es que tengo mucha prisa, es que ya los necesitados somos nosotros. Debemos buscar a Dios en oración. Aquí en el apóstol Santiago, en el capítulo 5:13 dice, en este pasaje se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento. Debe acudir por medio de la oración a Dios para recibir fortaleza y ánimo. Así es que en cualquier situación difícil, enfermedad, persecución, peligro de muerte, a quien debemos acudir es a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya estamos hablando de nacidos de nuevo, hijos de Dios. Así que continuamos. Hoy empezaremos con todo esto. Lo vimos en las clases pasadas y con ejemplos y más extenso. Ahora vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ya vimos 3. 1, debemos de tener la seguridad que Dios escucha la oración y que esto es para mantener la comunicación con Dios, para buscar la voluntad de Dios, para obtener fortaleza. Y aquí vamos a ver hoy es para obtener auxilio. Y estamos viviendo en estos tiempos que hay tanta violencia, que en los últimos tiempos se caracterizarían por la violencia. Es increíble cómo está la violencia y las guerras. Y ya dejemos guerras, pero en todos lados. O sea, las personas están muy alteradas, se enojan con cualquier cosa y nosotros debemos de buscar el auxilio en nuestro Dios. ¿Me acompañan, por favor, a la segunda de Crónicas 32, 20, 21? Por favor, hermana Clau. Pero antes de que empieces, nada más les voy a parafrasear un poquito lo que es esto de este capítulo de 32, 20, 21, mientras la hermana lo va buscando, la hermana Clau, por favor. Aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, si lo van abriendo todos en su Biblia, porque estamos estudiando Biblia. Y lo importante es que lo que estudiamos lo asimilemos y vemos dónde está. Aquí en Segunda de Crónicas, por favor, todos vamos. Y ahí vamos a ver, esto lo vamos a comparar también con Segunda de Reyes 19:1, por favor, porque la Biblia se explica a sí mismo, se suma, no se resta. Entonces, aquí en Segunda de Corintios, digo en Segunda de Crónicas, es de los Segunda de Crónicas, por favor, lo vas buscando y les voy a ir parafraseando lo que es. En Segunda de Crónicas, aquí está 32:20, capítulo 32, que lo vayamos teniendo, porque quiero que saboreemos, que veamos realmente la palabra, que aprendamos en este tema tan importante. Aquí, Segunda de Crónicas 32, y ya lo tenemos, por favor, y nos vamos a buscar el versículo 20 y 21. Pero les quiero parafrasear un poco esta situación que estaba pasando el rey Ezequías. El rey sirio Sennacherib
mandó atemorizar al rey Ezequías y a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles que los destruiría y que nadie los podría salvar. Estos capítulos, tanto este como el 18 de Segunda de Reyes 18 y este 19, vemos cómo así el enemigo nos quiere amedrentar. Y era tanto la arrogancia de Sennacherib que dijo que ni Dios los podría librar, que ni Dios, o sea, el Dios en el que ellos creían, ni los podría librar, que él había, si lo ven ahí, nada más se lo estoy parafraseando, había destruido muchos otros pueblos que se encomendaban a otros sus dioses, pero son dioses con D minúscula y nada que ver con el Dios todopoderoso que es el Dios que nosotros predicamos. Entonces, el rey sirio Sennacherib mandó atemorizar al rey de Ezequías y a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles que los destruiría y que nadie los podría salvar. Y esto hace el enemigo muchas veces con nosotros. Llegas al doctor y te dice, tiene una enfermedad terminal y cada está en fase tal y le queda tanto tiempo de vida o está en fase tal. Esto es evolución, o sea, esto es sí va a seguir evolucionando esta enfermedad. Y bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que, pero para nuestro Dios todo es posible. Todo es posible para nuestro Dios. Entonces ahí vemos que él quería que él que las destruiría y nadie los podría salvar. Sin embargo, ¿qué tema estamos viendo? Si alguien pone ahí, ¿qué tema estamos viendo? La La oración. oración. Eso. Entonces, Ezequías llamó al profeta Isaías y oraron. Y ahorita es lo que va a leer la hermana Claudia, por favor. Amén. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué tal? Miren, vamos a ir estudiando un poquito lo que acaba de leer la hermana. Aquí es Segunda de Crónicas 32:20 dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amor, oraron sobre todo esto. O sea, y ahorita lo vamos a comparar con Segunda de Reyes. Esto de que oraron, o sea, en tiempo de dificultad, tú y yo tenemos que hablar en tiempo de dificultad, de peligro, de guerra. Cualquiera que sea tu situación financiera, que tienes una situación financiera terrible, o que te ha dicho la empresa, pues ahorita no les voy a pagar nada, o así situaciones, pero muy apremiantes que atravesamos, o que vas a presentar un examen, o que vas a entrar a la universidad. Ahí está el enemigo, no vas a entrar. Entonces, ellos oraron en tiempos de dificultad, de peligro y de guerra, y clamaron al cielo. Y bueno, ya la hermana Clau vio la respuesta. Antes de que vuelva a leer la respuesta, quiero que lo comparemos un poco con Segunda de Reyes 19:14 y veamos por qué estamos viendo la oración. Veamos qué fue lo que oraron. Entonces, se los voy a leer esto yo, y dice en Segunda de Reyes 19:14. Entonces Ezequías, o sea, tomó la carta que le habían dicho todo esto. Y así podemos decirle, mira, Señor, todo esto que me han dicho, mira esto que tengo que pagar. O sea, llevárselo a los pies del Señor. Y tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor. Esto lo podemos comparar, por favor, con Segunda de Reyes. Estoy leyendo Segunda de Reyes 19:14. Y dice, y la leyó. ¿A dónde la leyó? Él subió a la casa del Señor, o sea, se apartó a orar.
y la extendió delante de Dios. Así debemos de derramar nuestros corazones, ponerle esta situación. Si tu mamá está o tu papá en un estado que necesita ayuda, oremos. Y aquí dice, y la extendió delante del Señor. Y veamos lo que dijo. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor, aquí hablando de la grandeza de nuestro Dios, porque a veces agrandamos tanto los problemas y minimizamos el poder de Dios y a quién estamos orando. Y aquí vemos prioridades. Aquí está Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y continúa ahí. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Dios tiene oídos y nos está escuchando. Y esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, abre, oh Señor, tus ojos y mira. El Señor ve nuestra necesidad. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Había insultado a Dios, lo había blasfemado. Y entonces, ahí lo pueden ver en Segunda de Reyes, y están todas las palabras que este hombre no tenía ningún temor de Dios. Habló de Dios terriblemente. Y esto lo hace para atemorizarnos. Pero nosotros, como el rey Ezequías, debemos de saber en quién hemos puesto nuestra confianza, en el Dios que lo hizo todo, en Jesucristo. Si recuerdan de la prédica del domingo, bueno, de este domingo, no del anterior, que permitiéramos que Jesús subiera a nuestra barca, que Jesús está en nuestra vida. Él es Dios y puede parar cualquier tormenta. Ezequías estaba aquí. Imaginen esa escena. Estaba tremenda. Pueden leerla luego en sus casas, que aquí no nos da tiempo porque vamos a ver otros ejemplos más. Y como vemos aquí fue lo que ya la respuesta, que el Señor envió un ángel que destruyó a todo el ejército de Sennacherib, que salió avergonzado a su tierra, donde sus propios hijos lo mataron. Eso lo acaba de leer la hermana Clau, que dice, y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente. Fíjense, destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe del campamento del rey de Asiria. Dice, así regresó avergonzado a su propia tierra. Pues nada más arrogante que fue a decir de nuestro Dios y estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Y cuando esto pasa, Dios sale en nuestra defensa. Y dice, y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Y el auxilio tuyo, el auxilio mío, viene de parte de Dios, que nunca se nos olvide. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sí recuerdan ese salmo? Entonces, el auxilio viene de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Salmo 100, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? No, diría. Es el Salmo 91 y el 121 también. Es el 121, sí. Ahí está. Miren, si tú estás en este proceso, tú puedes orar con él. Aquí están. Los Salmos es un libro de oración. Aquí en los Salmos, si alguien lo tiene, el Salmo 121, si lo tiene antes que yo, lo puede leer. Salmo 121. Amén. Ah, sí, Salmo ya. 120. Ajá, por favor.
Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hasta Jehová ahí. es tu guardador. Bueno, sí, síguelo, pues está corto. Jehová es tu Enséñanos. guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué les parece? El auxilio viene de parte de nuestro Dios. Gracias, Amén. hermana. Amén. Siendo importante que no nos olvidemos de dar gracias a nuestro Dios, quien oye la oración y nos responde con grandes cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si lees ahí Segunda de Crónicas 32:23, claro que ahí es lo que estaban leyendo, cómo terminaron el pueblo de Dios dando gracias. Amén. Dice, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Qué tal? Miren, la Biblia textual, la que yo tengo aquí en la traducción, la pueden ver en la pantalla, Segunda de Crónicas 32:23, dice, agradecimiento por todo. Porque sí que estamos aquí derramando en nuestro corazón y Padre, nos responden, pero luego recibimos el favor y ni siquiera las gracias. Tomemos el tiempo, así como tomamos el tiempo para orar, tomemos el tiempo para dar las gracias y agradecerle a Dios. Y aquí dice, en agradecimiento por todo esto, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Y desde ese día el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. Pero hoy que estamos viviendo este final de los tiempos, perseveremos en oración y buscando el rostro de nuestro Dios en todo tiempo, guiados por su Santo Espíritu que mora en nosotros en unión con Cristo. O sea, que no se nos olvide que sin Jesucristo nosotros nada podemos hacer. Es todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se nos debe de olvidar, porque Él es el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es a través de esa sangre preciosa que derramó Jesús que nosotros tú y yo hemos sido justificados y podemos entrar constantemente, todo el tiempo, a todas horas, a la presencia de nuestro Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra de de lo que estamos viendo aquí, o la oración aprovecha nuevamente, mantener comunicación con Dios, también para buscar la voluntad de Dios, para obtener fortaleza, para obtener auxilio y también aquí, como vemos, la otra es para obtener limpieza. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 32, expresando cuán bienaventurado es aquel que confiesa su pecado, ya que mientras ocultó su pecado, se estaba consumiendo sus huesos, y cuando lo confesó, alcanzó perdón. Pecado confesado, pecado perdonado. De los pecados ocultos nos libre el Señor, y si nos los está redarguyendo el Espíritu Santo, nos los está mostrando, confesarlo y decirle a Dios que nos perdone sin justificar. Es que yo hice esto por esto, por esto. No, entonces no estás arrepentido. Yo hice esto y te pido perdón. ¿Verdad? Porque puede decir una persona, es que yo robé porque lo necesitaba y bueno, justificándose. Entonces no, el robo, sea como sea, es pecado. El robo
Dios nunca va a bendecir el robo. El robo es pecado y hay que confesarlo, mentir, fornicar. Los pecados hay que confesarlos tal cual. No se les puede poner flores ni moños. El pecado le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Ahí en la cruz del Calvario, Él fue el cordero inmolado. Y hay que confesar el pecado para recibir el perdón y misericordia de Dios. Así lo vemos aquí, miren. Así es que mientras ocultó el pecado David, se estaban consumiendo sus huesos y cuando lo confesó el pecado, alcanzó perdón. Por eso nos instaurar Dios confesando nuestras transgresiones para recibir limpieza. Miren el Salmo 32, ahí lo tienes, Maru, por favor, para leerlo. El Salmo 32:1, por favor. Amén. Del 1 sí, del 1 al qué? Al versículo 5. La dicha del perdón. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí Por está. eso todos tus fieles orarán. Sí. Hasta el 5. Gracias. Amén, gracias. Sí. Ahí por eso dice, fíjense el 5, dice, pero te confesé sin reservas. Mi pecado, mi maldad. Es los pecados que hemos hecho. No te confieso los pecados, no te confieso mis pecados, lo que yo he cometido de maldad. Y pecado confesado, pecado perdonado. Aquí en Primera de Juan 1:9 dice, sí confesamos, dijo el apóstol Juan, escribió en la carta Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar los pecados, y limpiarnos de toda maldad. Así es que una vez que hemos nacido de nuevo, debemos confesar todos nuestros pecados delante de Dios. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado más grande que se haya cometido que no tenga poder la sangre de Jesús para perdonar. De limpiarnos de todo pecado y pedirle al Espíritu Santo nos dé la fortaleza para apartarnos de todo mal. Esto no es una religión, sino una relación personal. Y es posible dejar de pecar. Y que si mentimos, Señor, te pido perdón porque mentí, pero ya no lo quiero hacer. Ayúdame, Señor, a ya no hacerlo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos da fortaleza y nos ayuda a apartarnos del pecado. Entonces, por eso, ahí como dice ahora sí en el Salmo 32:6, ahora sí léelo, Maru, por favor, nada más hasta el 6. Hermana Maru, Salmo 32:6. Sí. Ay, 32:6. Ya lo perdí, pero mira, 32:6. 32:6. ¿Sí? Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Y el 7, tú eres mi refugio. Hasta ahí. ¿Está ahí?
Sí, y dice aquí en 32:6, de la Dios habla hoy. Por eso, les voy a leer la versión de Dios habla hoy. Dice, por eso en momentos de angustia te invocarán los fieles. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Entonces estamos viendo la importancia de la oración, de la importancia de la oración. También aquí, otro del, ya esta viene a ser la última de las bendiciones que alcanzamos aquí, como están lo que aprovecha la oración, como vemos, lo que aprovecha la oración, como lo vimos, entonces es mantener comunicación con Dios, buscar la voluntad de Dios, obtener la fortaleza. La otra que acabamos de ver es obtener auxilio. La otra es obtener limpieza. Y ahorita vamos a acabar de ver interceder por los hermanos. Miren qué importante es estar en unidad, el cuerpo de Cristo, congregándonos, intercediendo unos por otros. Como cristianos no podemos andar como el llanero solitario por solos. Dios nos hizo un cuerpo y la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Luego ya se explicará ese tema de congregarnos, pero es muy importante porque aquí podemos interceder unos por otros y vemos la importancia de la oración de intercesión. Y miren, en las epístolas escritas por el apóstol Pablo, les pide a los hermanos que oren por él y por los hermanos que realizan las obras con ellos para ser prosperados en su ministerio o ser salvados de peligros, angustias y dificultades. Como soldados de Jesucristo, somos soldados, ¿se acuerdan que vamos evolucionando de, bueno, el sembrador y se me fueron ahorita las etapas, pero es de sembrador pasamos a ser soldados de Jesucristo y venimos como soldados de Jesucristo, que es lo más alto, es que debemos de perseverar en la oración y orar siempre para estar continuamente en comunión con Dios y así sea inquebrantable nuestra fe. Entonces, ahí en el libro de Efesios 6:18 dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad en el Espíritu, y está con E mayúscula, o sea, en el Espíritu Santo. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu Santo, y así velad con toda perseverancia y súplica. Vemos, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí el apóstol Pablo también nos dice, y orad por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca. Esto debemos de orar también para los pastores que van a predicar y cuando se va a compartir la palabra, aunque no seas pastor, si vas a compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso dice, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Entonces, así que como soldados de Jesucristo debemos perseverar en la oración y orar y estar continuamente en comunión con Dios, continuamente, y así sea inquebrantable nuestra fe con acción de gracias. Si por favor lo comparamos ahora con hermana Clau ahí en Colosenses 4:2, por favor. Vamos a comparar esto de Efesios 6:18 con
con lo de Colosenses 4:2. Amén. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea Amén. vuestra palabra con Hasta gracia aquí. sazonada con sal. Sí, es que se lo cuento el tema de la oración. Entonces, debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que esto se nos quede muy, muy bien en nuestro corazón, que es perseverar en la oración. Orad sin cesar, orad unos por otros y orad como por los ministros y por todos hermanos. Así Pablo pedía que se orara también por él. Y como vemos, aquí están perseverando en la oración, velando con ella con acción de gracias. Que nunca se nos olvide darle gracias a Dios, incluso en la misma oración, porque dándole gracias por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y aún por lo que hará, porque antes de que esté la oración en nuestra boca, ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Así es que démosle gracias a nuestro Dios siempre y en todo momento. Y bueno, aquí yo he puesto esto para la próxima porque nada más vamos a ver cómo se debe orar, pero nada más me va a alcanzar. No, pues cómo se debe orar. Este es el siguiente punto. Este es el siguiente punto de cómo debemos de orar. Vamos a empezar con el punto 1, nada más que es lo que nos va a dar tiempo. En el 1 dice, según el modelo dado por Jesús a sus discípulos. Según el modelo dado por Jesús a sus discípulos. Aquí como vemos, en Lucas 11:1, y también lo vamos a comparar con Mateo 6:7. Porque en los dos evangelios se toca este modelo de oración, Y miren lo que dice aquí en Lucas 1:1. Si lo lees, Manu, por favor, en Lucas 11 o Lucas 11:1, nada más el versículo 1, por favor. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí. Fíjense que sus discípulos veían orar a su maestro, a su Señor, a su Dios, a Jesucristo, lo veían orando. Y ellos veían que cuando Jesús oraba, todos los milagros y a cómo Dios lo respaldaba, cómo Jesús amaba la oración. Él pasaba incluso noches enteras orando y cómo Dios lo sostenía. Entonces ellos veían que oraban a su Padre Celestial, quien es a quien nos enseñó el Señor Jesús a orar. Porque el Señor Jesús nos enseñó a invocar a nuestro Dios como Padre. Porque como dice ahí en Juan, más a todos los que lo recibieron a Jesús en su corazón, más a todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de llegar a ser hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios y ahora podemos llamar a Dios Padre. ¿Qué tan importante es esto? Entonces, sus discípulos, los apóstoles, veían cómo oraba Jesús y se manifestaba tremendamente el poder de Dios. Entonces, a través de Jesucristo, en este capítulo del Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y también en Mateo 6:9-13, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos un modelo de oración.
que debe de ser una guía a seguir. Este modelo lo vemos ahí en Lucas, si abres tu Biblia, por favor, ahí en Lucas 11, y lo ves desde el 1, ahí está el Padre Nuestro, que muchos no lo sabemos hasta de memoria. Pero esto es un modelo a seguir. Miren aquí, pero no en repetir lo que dice de manera citada, o sea, sin pensar repetidamente. A veces nos decían cuando, cuando en algunas religiones que van a confesar sus pecados, ¿verdad? Les dejan la penitencia de rezar 2 Padres Nuestros por el perdón de sus pecados. Y nada más los recitabas y ya. Pero no, esto es un modelo de oración y que no lo debemos de hacer sin pensar repetidamente y que debemos de pensar que para perdón de pecados debemos de confesar el pecado y dejarlo de hacer y pedir como lo vimos ahorita en el punto anterior, pecado confesado, pecado perdonado, pero confesárselo al Señor, decirle, Padre, me arrepiento de haber maltratado a mi esposa, a mi esposo, o de haber insultado a tal persona, perdóname, o de haber oprimido, o de haber violentado, perdóname, en el nombre de Jesús. Y te ruego que por tu Santo Espíritu me den la fortaleza para ya no hacerlo. O sea que no es nada más por citar el Padre Nuestro. La palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es por la sangre del Señor Jesucristo que recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahí en el Padre Nuestro dice que debe de ser una guía a seguir, pero no en repetir lo que dice de manera citada, palabras sin pensar repetidamente. No empezaba Padre Nuestro que estás en el rapidito, porque luego si la penitencia era más larga, pues ahí se iba. Pero esto debe de ser con conciencia, sabiendo a quién le costó su vida el perdón de tus pecados. Y como dice aquí en Mateo 6:7, dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan, aquí está, ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, esto es que no depende de estar orando. Esto no quiere decir, hablando de la parábola de que el Señor Jesús nos habló en Lucas 18, la que debemos de, la de la viuda. Ay, no, y el juez injusto, porque ahí el Señor Jesús nos dice que perseveremos en la oración, pero hasta recibir respuesta, pero no está hablando de palabrerías. Lo que aquí está hablando de que al orar no uses repeticiones sin sentidos como los gentiles, que por ellos imaginan que serán oídos por su palabrería, o sea, por oraciones muy largas que hacen, pero para que la gente lo vea. ¿Cuál es su motivación? ¿Exaltar a Dios o el ser honrado? Si es el ser honrado por los hombres, pues ahí ya tienes tu recompensa. Pero el Señor Jesús nos dice, y al orar no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, lo que nos está diciendo es que no repitamos vanamente. Miren, por ejemplo, otra oración lo dice así, otra versión. Dice Mateo 6:7, dice, y orando no parloteéis. O sea, repetir vanamente. ¿Dónde está tu corazón cuando oras? ¿Estás en lo que estás? ¿Cuál es la motivación de tu oración? ¿Guiada por el Espíritu Santo y para pedir perdón de pecados? Entonces, que aquí en la Biblia textual, tercera edición, dice, y orando no parloteéis, o sea, repetir vanamente como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es que
La oración debe ser un diálogo, el hablar con Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y como vemos, no podemos andar pidiendo cosas ilícitas. No se puede hablar, no se puede pedir a Dios que te vaya bien cuando estás haciendo un mal a alguien. Algunos ahí tienen a sus ídolos para que cuando vayan a asaltar a la gente les vaya bien. Es que Dios es un Dios de amor, es un Dios, no va a ir en contra de todas estas cosas, o sea, no va a permitir esto, o sea, esas oraciones ni son hoy escuchadas. Y hay algunas oraciones que se hacen pecado, es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, más bien, el contenido de cada una de las frases que ahí se menciona en el modelo del Padre Nuestro, cada una de las frases que allí se mencionan nos sirvan en cuanto a la actitud y motivación correctas, reconociendo nuestra necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y en la sociedad. Si ustedes ven ahí el Padre Nuestro, dice... y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea que esto, por ejemplo, si yo voy ante los pies del Señor y decirle, Padre, perdóname todos mis pecados, te suplico me perdones mencionamos los pecados, y ayúdame a perdonar, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, las oraciones no suben. Entonces, por esto debe de ser una necesidad que reine en nuestras vidas y en la sociedad. Por eso hay un versículo que también dice que los esposos, si se han peleado, que se pongan de acuerdo y se reconcilien, ¿no? Y para que sus oraciones suban. Debemos perdonar. No es nada más repetir el Padre Nuestro así y que se perdone el pecado, no. Debemos de orar, cuál es nuestra motivación y buscar el rostro de Dios y que nos ayude a perdonar, porque al perdonar nosotros, aquí dice, y que nos libre de todo mal. Y así no lo vamos a desglosar ahorita porque no hay tiempo. En este modelo de oración será estudiado en otro momento, en otro módulo de enseñanza, pero por eso es importante que ir conociendo la verdad y que la verdad nos haga libres. Aquí tu Padre Celestial quiere, así como cuando se acerca a tu hijo, ¿no? Que te hable, que te diga, oye, papá, ¿me puedes ayudar en esto? Así, pero pidiendo cosas buenas, ¿no? O sea, pidiendo cosas lícitas. Hay algunas oraciones que, bueno, han sacado, por ejemplo, que quieren que le vaya mal a la otra persona para que a ellos les vaya bien. Pues no puede ser así. No, tú pídele al Señor por tus peticiones y que te ayude, que sean oraciones sin egoísmo, sin vanagloria, para la exaltación del hombre, pues es que no va a ser. Y todo sea para la gloria de Dios. Y ya llegamos aquí al final del tiempo y para la siguiente clase será esto, que se harán las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí lo dejamos porque ya no nos da tiempo, pero esta será para la siguiente clase. En el nombre del Señor Jesús debemos de orar. El Señor lo estableció así, o sea, por eso nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque lo dejó establecido el Señor Jesús. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Nada más para decirles el versículo, este es Juan 16:23b, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo daré, os lo dará en mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay más. No es en cualquier otro nombre. Es en el nombre de Jesús y nada más. No es en el nombre de Noé, de Moisés, de María. No. Nosotros debemos de pedir todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
es quien está sentado a la diestra del Padre. Y aquí comenzaremos la siguiente clase. Por favor, no dejen de conectarse. Y ahorita vamos a dar gracias al Señor. Y para la clase siguiente ya continuaremos. Es un tema muy profundo que apenas si lo tocaremos, pero debemos ir evolucionando. Y mientras más oremos, vamos a ir evolucionando más en la oración. Entonces, bueno, vamos a poner esto en manos de nuestro Dios. También si tienes alguna petición, ahí el Señor va a ver tu corazón, tu necesidad. Vamos a derramar nuestros corazones un momento delante de nuestro Dios. Pero antes quisiera hacer una invitación. Si hay alguna persona que nunca le ha rendido su vida al Señor Jesús, que nunca lo ha hecho su Señor y Salvador, es importante que para acercarnos a Dios sea a través de Jesucristo. Si tú eres esa persona que hoy te está hablando el Señor, ya sea que estés en casa de alguna de los hermanos que están aquí conectados, o más tarde veas este video, si nunca has hecho al Señor Jesús el Señor de tu vida, que nunca le hayas abierto tu corazón, hoy es el día, hoy es el tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Es mejor estar reconciliados con Dios a través de su único Hijo Jesucristo. Si a ti te está hablando hoy Dios en tu corazón, acércate. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Para ir a Dios y empezarlo a conocer como Padre, también es importante recibir primeramente al Señor Jesús para que nos perdone todos nuestros pecados, nacer de nuevo y podernos reconciliar con Dios. Vamos a hacer esta oración. Si tú eres esa persona, joven, dama, señorita, y si estás viviendo un tiempo de necesidad, también vamos a orar por eso. Pero primero reconciliémonos con Dios. Todos nosotros, eso fue lo primero, que cuando nos llegó el Evangelio de la paz de Jesucristo, nos reconciliamos con Dios. Y ha sido un parteaguas en nuestras vidas, en donde vamos creciendo, evolucionando y cada vez para parecernos más hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, a través de tu palabra, Señor, a través de tu palabra, yo quiero acercarme a ti a través de tu único Hijo, Jesucristo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Y como está escrito, que de tal manera me amó Dios que te envió para que todo aquel que en ti creyera no muriera, sino tuviera el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad. Yo sé que es por tu sangre, Señor. Perdóname mis pecados. Y, Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y porque tú resucitaste, me has justificado. Gracias, Señor Jesús. Y hoy te abro las puertas de mi corazón para que vengas tú y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi único, mi suficiente Salvador. Porque solamente, Señor, en ti está la vida. Toma el trono de mi corazón y sé hoy tú mi Señor y mi Salvador personal. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy has escrito su nombre en el libro de la vida. Te rogamos, Señor, para que Él persevere,
por tu Santo Espíritu hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias por las personas que te han recibido en su corazón. Y hoy, Padre, nos acercamos con un corazón agradecido por la abundante vida que nos das en Jesucristo. Y ahorita que acabamos de estudiar toda tu palabra, Señor, en donde dice que no nos angustiemos por nada, sino que nuestras peticiones sean puestas delante de ti con toda oración y súplica y con acción de gracias. Así hoy te ponemos, pon tu petición, pon tu oración, pon tu situación difícil que estás pasando, quizás en casa, quizás en la oficina o en todos lados, donde tú estés atribulado, necesitado. Dios está oyendo tu oración. Dios está ahí. Sus ojos están puestos en ti. Su oído está atento a tu oración. Derrama tu corazón delante de Dios y pídele que te ayude en esta circunstancia difícil, que quieres oír su voz, que quieres hacer su voluntad en este proceso. Padre, te pedimos en este momento por cada una de estas peticiones y que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos en este momento venga la llenura de tu Espíritu Santo y nos guía toda la verdad, fortaleciéndonos, exhortándonos, animándonos y guiándonos a toda la verdad. Te suplico, Padre, que tú extiendas tu mano de poder y toques sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú nos respondes con grandes cosas. Antes de lo que te lo hubiéramos pedido, tú ya sabes lo que te íbamos a pedir. Gracias, Padre, por tus sorprendentes respuestas. Y aguardamos nosotros, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en paz, sabiendo que tú nos has escuchado. Gracias, Padre, por todo lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y aún por lo que harás. Gracias por las oraciones escuchadas y tu paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Pues, hermanos, que tengan una bendecida noche. Que el Señor Jesucristo les bendiga y confiemos en Dios, perseverando en la oración, en unión con nuestro Señor Jesucristo, perseverando en Cristo y aguardando la venida de nuestro amado Señor Jesús. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes en esta noche. Gracias.